Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la segunda sesión de la parte teórica del laboratorio Weird Science. Espero que hayan disfrutado la anterior que fue de posthumanismo. Esta vez vamos a hablar de el uncanny. Entonces, comencemos. Entonces, el uncanny al que yo me referí, al menos durante mi investigación, que en realidad no tiene una traducción pertinente en español, porque normalmente es traducido como extraño u ominoso, es una traducción al inglés, pues el uncanny es inglés, que viene de la palabra unheimlich en alemán, que significa, podríamos decir, no hogareño. Entonces, el término que fue investigado principalmente por Freud, quien describió un sentimiento particular de inquietud provocada por algo que parece familiar, pero desconocido al mismo tiempo. Además, el psicoanalista relacionó esa experiencia con el regreso de lo reprimido, cuando experiencias traumáticas del pasado que hemos ocultado en el inconsciente hacen una aparición furtiva en nuestro consciente. Estos momentos son los que traen el sentimiento uncanny, que llega como espectros del pasado, según Freud. Por otro lado, para Heidegger, que a mí me parece personalmente más interesante, Heidegger describió un uncanny algo diferente. Para el filósofo, el uncanny no es un sentimiento o una experiencia, sino más bien un concepto ontológico. Heidegger describió a su protagonista, el Dasein, en Ser y Tiempo, para los que se lo han leído, como una representación del ser humano, donde su forma fundamental de existencia es ser en el mundo. Entonces el Dasein está inmerso en una búsqueda de interpretar lo que significa ser humano, de lo que significa ser un ser humano que está constantemente hacia la muerte. Entonces la ansiedad y la falta de control que conlleva el Unheimlich delinea un estado mental particular en el que el sujeto que se siente extraño en el marco espacial y temporal. Entonces podemos entender el uncanny como un momento en el que el sujeto es capaz de extraerse de sí mismo y de su realidad, así como el Dasein es un ser en el mundo, el uncanny torna todo desconocido. De ahí viene la palabra, pues, unheimlich. Por lo tanto, el Dasein deja de sentirse real o de estar en un lugar inteligible como el hogar. Y por todo, pues se vuelve no hogareño, donde se podría decir literalmente que el Dasein siente no estar en el mundo. Entonces, el uncanny de Freud nos disloca en el tiempo y el uncanny de Heidegger nos disloca en el espacio, podríamos decir. Estos eventos en los que nuestra realidad circundante falla, creando vértigo, desequilibrio, falta de articulación, son los momentos en los que nos damos cuenta que la esencia uncanny de nuestra existencia son estas fallas y errores que nos sacuden y nos hacen saltar entre realidades, diferentes realidades, tiempos y espacios. Entonces, el Unheimlich desencadena un estado de incertidumbre repetitiva entre dos estados: familiar y desconocido, vivo o muerto, real o simulación, animado o inanimado. Tal desequilibrio compulsivo de pensamiento hace que los bordes entre la simulación y la realidad se vean difuminados, volviéndolos indetectables, haciendo que el ser humano sienta una especie de vértigo existencial, como podemos ver aquí con este GIF de vértigo de Alfred Hitchcock, recomendadísima obviamente. Bueno, la noción posmoderna del uncanny generalmente está vinculada en la robótica y Masahiro Mori ha propuesto una hipótesis llamada The Uncanny Valley. El concepto establece que los robots, objetos que se ven casi humanoides, pero no exactamente como los humanos, tienden a crear una repulsión y una angustia en las personas, porque la similitud juega contra la familiaridad y pues tales androides caen en el medio del gráfico que vemos acá, en el valle. Entonces son como las que tienen como una reacción emocional más negativa, produciendo finalmente una sensación de inquietud hacia formas y figuras que simulan ser humanos, pero en realidad no lo son. En 1994, Eduardo Kac y Ed Bennett crearon la primera obra de arte telerobótica. Es esta acá, se llamaba Ornitorrinco en el Edén. Fue una instalación en red presentada públicamente a través del Internet.
Ornitorrinco era un telerobot localizado en Chicago y los movimientos de este robot eran controlados de forma remota en una teleconferencia tripartita entre tres ciudades. Entonces el telerobot recibía comandos de participantes anónimos que presionaban teclas del teléfono y lo hacían mover. Asimismo, estos teleoperadores podían ver lo que el robot veía, pues este tenía cámaras en los ojos. Este trabajo integra diferentes elementos que hoy damos por sentado, como la coexistencia en espacios virtuales y reales, la sincronía, el tiempo real, el control remoto y la colaboración en red. Sin embargo, al mirar la imagen podemos estar de acuerdo todos, yo opino, en el hecho de que el ornitorrinco no solo se ve extraño y uncanny, sino que también da miedo. Esta forma de sentirse uncanny hacia un robot tiene pues una razón evidente, que como ser humanos se nos es difícil conectarnos con él, así él esté respondiendo a los comandos que le demos, ya que se está integrando a nuestra propia realidad. Sin embargo, no podemos reflejarnos del todo en él, aunque se ve humanoide, no es del todo humano, entonces crea esta sensación de lo uncanny valley. Cuando vemos un objeto, una forma visual que parece un humano, nuestra percepción natural es mirarlo como un espejo de nosotros. Ahí va esto. En este caso, ver un androide crea fallas en nuestra percepción, pues puede parecer una persona, pero no lo es. La mente intenta automáticamente conectarse y encontrar su propio reflejo sobre el robot, pero resulta imposible, ya que él no representa completamente un humano. Podemos decir que es porque éste carece de agencia. El efecto del Uncanny Valley en el trabajo de Kac y Bennett se ve potencializado cuando los participantes miran a través de los ojos del robot y lo animan, casi como si se estuvieran poseyendo a este ser inanimado, que dentro de todo está la distancia, aparte de todo esto está la distancia. Entonces aquí entra la parte del tele, que ya ahorita vemos. Según lo dice la filósofa Frances Cam, dice ella, la interferencia aquí es que la tecnología permite una reanimación virtual de los muertos. Hay una extraña tensión entre lo animado y lo inanimado. Entonces ya sabemos, ya lo hemos hablado varias veces, que intentar comunicarse con espíritus y entidades de diferentes reinos y espacios ha sido una práctica de mucho tiempo, que ha cambiado siempre sus medios de comunicación a lo largo del tiempo. Científicos, magos, guías espirituales y religiosos siempre han creado rituales o sesiones espiritistas, incluso en una cierta medida podríamos decir el acto y la práctica de la oración, como formas colectivas de comunicación hacia reinos intangibles. Al emplear estos trucos como ouijas, fantasmagorías, imágenes que funcionan como objetos de canalización, el objetivo general se convierte en conectarse con un mundo paranormal con la intención adicional de intentar obtener un mensaje del otro lado, también al mismo tiempo para confirmar la realidad de ese sistema de creencias que uno puede tener. Con o sin propósitos honestos, los medios implementados para tales prácticas son un reflejo de sus tiempos. Con los medios electrónicos, una ansiedad doméstica nunca antes vista aumentó durante los primeros días de la televisión, provocando supuestos incidentes inexplicables causados por lo que podríamos llamar tecnologías vivas. Entonces, tales eventos comenzaron a suceder dentro de las casas de las personas una vez se le abrieron las puertas a los televisores, por ejemplo. Stefan Andriopoulos escribe, la televisión en 1929 fue considerada como una ocurrencia uncanny de lo sobrenatural o maravilloso en la propia sala de estar. Durante el inicio de la televisión, anuncios como este que vemos acá, que dice, ¿tienes un fantasma en el televisor? Fueron publicados en periódicos locales como problemas típicos vinculados a tales dispositivos, donde la estática, la interferencia y las fallas interrumpían constantemente el rendimiento y la apariencia normal de los televisores. Este tipo de anuncios apoyaron el fortalecimiento de un concepto colectivo donde los fantasmas vivían dentro de las máquinas. Sin saberlo, estas características de presencia, simultaneidad, instantaneidad, inmediatez y actualidad le dieron un alma a las tecnologías, que ahora para las masas parecía tener algún tipo de vitalidad, trayendo consigo una fascinación cultural hacia este medio electrónico que parecía animado e incluso sensible.
Entonces aquí podemos empezar a ver de dónde viene la palabra televisión. El verbo alemán, versehen, que básicamente significa visualización remota, y el sujeto televidente en el español, que significa básicamente, podríamos decir, el que mira lejos. El prefijo tele se refiere a algo que proviene de otro espacio. Y la máquina televisión es un catalizador de eventos que ocurren en diferentes tiempos y lugares. Entonces, de hecho, esas teletecnologías que se han utilizado en la casa de lo paranormal. Por ejemplo, tenemos en los 50, Frederick Jürgensen comenzó a grabar en cintas de estática de los radios. Como se va a grabar en cinta, la estática que venía de los radios, se afirmó que pudo grabar voces de otro lado. Inspirado en Jürgensen, en los 60, el filósofo y psicólogo Dr. Konstantin Raudiv comenzó sus propios experimentos paranormales y afirmó que a través de la televisión se pueden capturar voces e imágenes fantasmales. Así en los 80, el profesor Ernst Stenkowski acuñó el término transcomunicación instrumental para describir estas técnicas de contacto de espíritu con medios electrónicos, desde grabaciones electroacústicas, imágenes en cinta de video, pantallas en TV y mensajes canalizados por computador. En esta esfera científica, tales fenómenos psicofísicos han sido clasificados como imágenes de captura de espíritus, se llaman ITC, y voces grabadas, que se llaman EVP o EVP, que son fenómenos de voz electrónica, pero también son conocidos comúnmente como psicoimágenes y psicofonías. Voy a parar aquí este video, los espero en el siguiente para terminar esta sesión.